Buenos días, amigos televidentes. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, les presentamos a ustedes el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy vamos a tener una propuesta de análisis de la economía global y vamos a ver qué está pasando con Evergrande, pero además de lo que está pasando con Evergrande, ver la posibilidad de impago del gobierno norteamericano que tiene como techo el octubre de este año para poder aumentar el techo de la deuda. Entonces vamos a ver cómo esto puede impactar en la economía global y principalmente en la economía dominicana. Pero antes queremos decirles que usted se puede registrar a través de Facebook Live. Usted puede buscar cananga.tv, registrarse ahí y puede ver nuestra propuesta, pero también usted puede registrar en cualquier dispositivo electrónico poniendo cananga.tv y va a recibir en tiempo real de 10 a 11 de la mañana o a las 9 de la noche. Usted va a recibir nuestra propuesta. Ya puede ser en una tablet, en un dispositivo, o sea, una laptop, en su celular, en su computadora. Pero si usted no nos puede visualizar a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche, usted entonces se registra en YouTube y va a buscar el otro enfoque con Darío Cuba. Se va a registrar, es una cuestión muy sencilla, no le va a quitar tiempo, y usted le va a dar a la campanita para siempre estar recibiendo nuestra propuesta. Y algo tan sencillo como eso, usted lo va a hacer y le va a dar like. Eso no le va a quitar mucho tiempo. Además, para mantenernos alimentados de las propuestas que nosotros hacemos, cualquier sugerencia que usted tenga sobre el programa que se ha hecho, usted nos escribe. Y ahí nosotros podemos, en otros programas, después darle respuesta a lo que usted está planteando. Es una cuestión muy sencilla. Además, en Win Telecom usted nos puede buscar en Telecable en el 252. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de la economía global. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Ayer hablábamos, o antes de ayer, sobre Evergrande. Evergrande es la segunda empresa del área de la construcción en China, o sea, de los bienes raíces, la segunda más grande. Ella ha acumulado, a nivel de los millones de Estados Unidos, que es diferente, unos 300 billones de dólares. Es una empresa de alrededor de 300 billones de dólares. He acumulado en deuda alrededor de 200 y tanto, 300 billones. Tiene que buscar 80 o 90 millones de pesos para pagar, pero ella, que había generado todo ese dinero, no tiene cómo pagar 80 millones recientemente. Esto viene y se plantea lo que es un rinoceronte gris, cuando esas empresas así quiebran, que arrastran a muchas empresas más hacia la quiebra. ¿Qué puede pasar? Esto puede pasar que va a arrastrar un sinnúmero de bancos chinos, ya eso lo hablábamos, que han financiado, pero esos bancos nunca se quedan con el producto. El banco da un certificado de financiamiento a una empresa y vende esos certificados más para adelante a otros bancos, inclusive bancos internacionales. Hasta ahora se ha planteado que esto puede crear un efecto dominó en la economía china, pero que no va a crear una crisis sistémica. Yo lo dudo. Hay que ver si el gobierno chino está dispuesto a salvar esa empresa zombie. ¿Y qué son las empresas zombies? Son aquellas empresas, principalmente han surgido en las empresas petroleras o vinculadas a los bancos, aquellas empresas que participan en las exploraciones de esquito y agua profunda, que son costosas, y que cuando el petróleo estaba alrededor de $140, pues, o 140 y tanto, 144, 147 dólares el barril, pues acumulaban grandes beneficios. Los costos de extracción de ella andan alrededor de 50, 60 dólares el barril. Hoy el Brent, después de esta situación, el Brent anda en los $74.66, y el WTI, que es el del mar del Golfo, aquel es el del Mar del Norte, anda alrededor de $70.99. Ha habido una reducción y era de esperarse. ¿Por qué? Porque estas empresas, o sea, las empresas que están vinculadas a la construcción, encadenan muchas empresas más. Por ejemplo, para la construcción se necesita de gran cantidad de cemento. El cemento se produce con energía. O sea, esos hornos para la producción del clinker y la producción del mismo cemento necesitan energía para ser transformados. Entonces,
si cae la demanda por la ralentización de la economía, la demanda por lo que está pasando, y donde China es la principal economía que ha estado dinamizando, arrastrando, porque China se ha convertido en la maquila del mundo. Al ralentizarse ese sector, pues se van a ralentizar lo demás. Pero también usted va a demandar varilla, va a demandar cobre, y todo eso va reduciéndose y van los precios cayéndose porque la demanda se reduce. Ahora, conjuntamente con esta situación se da otra situación peligrosa. China hasta hoy es la segunda economía del mundo, pero si le sacamos el sector especulativo y nos vamos a la producción de bienes, no a la producción de servicios, China pasa a ser la primera economía del mundo. La primera economía del mundo es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha venido acumulando deuda históricamente. Ha venido acumulando. Desde los 60 hasta hoy, los norteamericanos han tenido que aumentar 80 veces el techo de la deuda para no caer en una cesación de no pago. Entonces, vemos que en este momento los norteamericanos quieren llevar el techo de la deuda de Estados Unidos a 28.5 trillones norteamericanos, o billones de lo que usamos nosotros los dominicanos y usamos los latinos, 28.5 billones de dólares incrementar. El problema de la deuda a la escala global es una situación de altos niveles de peligrosidad. ¿Y qué está pasando en esta situación? Bueno, los republicanos, que son minoría en el Congreso, se oponen a que haya un salvataje y que se incremente el techo de la deuda. Pero los republicanos en el 2019 lo hicieron con Trump. Creo que se llevó a 23 trillones de Estados Unidos, de esa época, el techo. Si no se hace eso, los norteamericanos van a entrar en un proceso recesivo de pago, de no pago. Y al entrar en ese proceso recesivo, va a venir graves problemas que va a afectar no solamente la economía norteamericana. Ya vimos cómo se da el problema de Evergrande. Ahora vamos analizando qué es lo que está pasando en la economía norteamericana. ¿Qué puede eso traer? Lo primero que puede traer esto es que los norteamericanos reduzcan los gastos sociales. ¿Y qué son esos gastos sociales? Bueno, el pago que está haciendo Estados Unidos por el tema del coronavirus, o sea, las personas que permanecen en la casa, esos pagos que también le están haciendo a las personas a través del Medicaid, o que le están haciendo a las personas también que han sufrido los problemas de los ciclones que se dieron recientemente por el Golfo, y una serie de gastos sociales que ellos tienen. Se plantea que alrededor de 50 millones de personas quedarían fuera de esto. Una gran parte de esos millones son latinos que están recibiendo la ayuda federal, que va a ser parada, y eso va a repercutir en algo que ha venido creciendo desde que nosotros comenzamos a ver, desde los finales de los 70, que cambiamos, principios de los 80, que
cambiamos el modelo que teníamos agroindustrial, que dependíamos fuertemente de lo que se llama economía de postre. Nosotros dependíamos para esa época de las exportaciones de azúcar, café, cacao y tabaco. ¿Y por qué se habla de economía de postre? Bueno, porque eso es lo que se usa regularmente después de tú haber comido, o sea, es el postre, el azúcar se usa para, y el café y el tabaco para fumarse después de tú haber comido. Nosotros pasamos de una economía de postre a una economía de servicio. Y dentro de eso, cuando se fue deteriorando los niveles de salarios internos y que vino la crisis de la deuda del año 1980, esto hizo que una gran cantidad de dominicanos y dominicanas tuviesen que emigrar fuera. Y al emigrar fue una gran cantidad de personas a Puerto Rico y otra gran cantidad, mucho mayor, a Nueva York. Y hoy las remesas de esos dominicanos que están fuera es uno de los principales pilares de la economía dominicana. Lamentablemente, la exportación o la expulsión de esa mano de obra dominicana debido a la precarización salarial es lo que mantiene la economía dominicana un tanto a flote. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, ya si se reduce el pago, si se les reduce la entrega o la ayuda que reciben estos ciudadanos por parte del Estado norteamericano y no van a tener, ellos van a tener que salir a buscar nuevas ayudas. Pero si a eso le agregamos que Evergrande arrastra una cantidad de personas o de empresas a la quiebra y que eso se puede traducir a empresas norteamericanas o a empresas europeas, donde nosotros en España, Italia tenemos también mano de obra. Bueno, pues si eso se da también allá, pues nosotros vamos a sufrir la embestida de esa crisis que se está dando y también va a afectar las remesas por dos lados. Una, por los aportes que le están haciendo, por no estar trabajando, por estar enfermo, y por el otro lado, porque no van a estar consiguiendo el trabajo necesario para ellos poder remesar. Eso nosotros, los dominicanos, tenemos que sentarnos a analizar esta situación y plantearnos soluciones al corto plazo y al mediano plazo, porque aquí hay que verlo en términos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Nosotros tenemos que repensar lo que venimos haciendo para poder mantenernos a flote. Y si a eso nosotros le agregamos que en nuestra nación la mayor cantidad de impuestos que recibe el Estado los recibe a través del ITEVI, que es un impuesto regresivo, y que también hay una gran evasión tributaria y que tenemos también una economía informal muy grande. Esto nos plantea ver qué es lo que se va a hacer en el corto plazo para nosotros poder sustituir y el Estado tenga los ingresos necesarios para hacerle frente a un sinnúmero de problemas que se presentan en una economía en la que sea. Ahora, ¿qué puede pasar con ese impago? Ese impago puede arrastrar quiebra masiva de parte de empresas norteamericanas y puede también crear no pago por el no pago o sea, sería la primera vez que el gobierno norteamericano
se encuentra en una cesación de pago y de posposición de pago. Al posponer esos pagos a empresas, esas empresas también van a posponer los pagos a otras empresas. Aquí va a haber también una reducción en el gasto militar. Eso va a traer como consecuencia que tropas que están varadas de Estados Unidos en otras naciones, pues no van a recibir el pago. Eso puede crear una inestabilidad a nivel de los sectores militares norteamericanos. Ustedes se imaginan una gente que está en una base militar de Estados Unidos en Europa o que está en Asia o donde sea, porque ellos son el gasto militar norteamericano es el gasto más grande que existe como tal. Por ejemplo, el gasto militar de Estados Unidos es muchas veces más grande que en relación con el gasto militar ruso, que es una gran potencia militar, no económica, una gran potencia militar, y sin embargo ellos lo triplican o lo multiplican por varios números. Ahora, ¿qué pasa? Los norteamericanos tienen unos costes fijos en mantenimiento que no lo tienen los rusos, y es por eso que los rusos, en términos de desarrollo de aviónica y desarrollo de cohetería, han podido pasar al primer lugar. ¿Por qué? Porque tienen menor gasto fijo, menores costes administrativos, porque no tienen que pagar. Quizás Rusia tiene una o dos bases fuera de su territorio. Los norteamericanos solamente en Colombia tienen más de 10 bases militares que tienen que mantener. Entonces, esto lo va a afectar a ellos muy grandemente. Lo otro es que las empresas van a reducir el número de empleos que tienen. ¿Y por qué van a reducir? Porque si tienen deuda con el Estado y el Estado no le está pagando, ellos, para poder cumplir con otras empresas, tienen que reducir sus gastos y van a tener que reducir sus inversiones, y al reducir sus inversiones va a haber una reducción de la empleomanía. Es una situación difícil, una situación complicada que nosotros debemos ver cómo vamos a enfrentar. Y digo, y lo repito otra vez, ver cómo vamos a enfrentar esto. Nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a hablar sobre el decálogo del consenso de Washington y vamos a hablar el por qué los norteamericanos entonces no cumplen ellos con el decálogo del consenso de Washington. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana.
Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas. Bueno, les decía que usted todos los días, de lunes a jueves, nos puede sintonizar en cualquier dispositivo electrónico, escribiendo solamente cananga.tv, y usted va a recibir nuestra propuesta en cualquier parte del mundo. Si usted a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche no puede vernos directamente por cananga.tv y por Facebook Live, usted puede buscar y registrarse en YouTube. Usted se va a registrar, buscar el otro enfoque con Darío Cuba, se va a registrar, algo muy sencillo, le va a dar a la campanita y le va a dar un like. Eso no requiere mucho tiempo. Para usted va a ser algo sencillo y para nosotros algo muy importante para nosotros poder seguir sirviéndole estos productos que le estamos dando. Estamos hablando de la crisis que puede presentar de Evergrande, que se puede desatar una gran crisis, y la crisis también de la cesación de pago del gobierno norteamericano. Habría que ver si los senadores norteamericanos que tienen en sus manos poder llevar el techo de la deuda a 28.5 billones de dólares o trillones según Estados Unidos, pueden aumentar ese techo de la deuda, o si el gobierno chino va a decidir rescatar a Evergrande para evitar una situación de crisis social. Evergrande es una empresa que desde 1996 que surgió como empresa, vino creciendo a una tasa de 1,000 y pico %, o sea, acumulado hasta recientemente, pero ahora ha caído un 90% de ese crecimiento que estuvo. Lamentablemente, vamos a ver cómo podemos en un momento determinado poder bajar informaciones de la bolsa y buscar la bolsa de Shanghái, buscar la bolsa norteamericana y desde ahí poder hablar y hacer simulaciones y ver cómo esto está afectando. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas se van a la bolsa buscando financiamiento y venden sus acciones en las bolsas. Cuando usted habla que ella se revalorizó alrededor de 1,000 y pico %, significa que una acción que valía en el 96, vamos a suponer, $1, $2, eso se revalorizó en 1,000 y pico %. Pero ahora mismo, con la situación que está pasando, ha habido una caída. Y esa caída se debe, y ya lo hemos analizado, fue que el gobierno chino, para mantener una economía creciente, permitió que muchas empresas chinas hicieran grandes ciudades. Evergrande, además de ser una constructora, era también una operadora, o sea, que operaba todos estos bienes que se producían, la construcción de apartamentos,
inmediatamente que ella producía grandes cantidades de apartamentos, que la gente se mudaban, ella se encargaba de la gestión de la basura, de la gestión del agua, la gestión eléctrica y todo esto. Han hecho grandes inversiones en ciudades fantasmas que están ahí, que no han podido venderse, que ha constituido un coste para la empresa, y esa empresa tampoco ha podido gestionar esa operación de esos apartamentos que están. Si usted busca en Google ciudades chinas fantasma, usted podrá entrar y ver para que pueda entender por qué una empresa de billones de dólares, o sea, una empresa que ha obtenido grandes niveles de ganancia y que hoy no tiene 80 millones para pagar hasta fin de mes, y que si no se rescata, no se reestructura esa deuda, si ellos no pagan esos 80 o 90 millones de dólares que tienen que cubrir y que no tienen ese efectivo, esa empresa va a ir a un default, a un no pago, y que va a arrastrar muchas empresas que están vinculadas. Esto puede causar problemas sociales en China. Entonces, vamos a ver si el gobierno chino va a decidir que esa empresa zombie que está viviendo de intereses bajos y financiamiento del gobierno, y por eso se llaman empresas zombie, decía que una gran cantidad eran las empresas que tienen que ver con la explotación de esquisto, porque son empresas que no generan beneficios, y los norteamericanos comenzaron a subsidiar esa empresa para ellos tener esa empresa a flote, o sea, que no quebrara, mantener el empleo, a pesar de los niveles de contaminación que ellas generan. Contaminan los acuíferos, contaminan el aire, o sea, contaminan todo el medio ambiente, y además generan mucho más CO2 y mucho más gases de efectos invernaderos, para crear una situación mucho más difícil en lo que tenemos en el planeta, que estamos viendo ahora, que se están presentando con grandes inundaciones y grandes incendios. Entonces, esto está pasando, por un lado, ha pasado con las empresas zombies norteamericanas vinculadas al petróleo del esquisto, y por el otro lado ahora está pasando en China con esas empresas que está vinculada al sector de la construcción, al sector de la inmobiliaria, al sector de los bienes raíces. Entonces, ¿cómo va a afectar? Ya hemos dicho, todas las empresas que estén vinculadas, todos los bancos que han vendido, todo aquel que tiene sus acciones, que ha comprado acciones, esas acciones han comenzado a depreciarse, y la gente a vender esas acciones rápidamente, no encuentran quien quiera comprar las acciones, comienza la pérdida del poder adquisitivo de la gente y comienza a moverse el piso de la economía china, de la segunda economía más importante. Vamos ver cómo los bancos, esos bancos de inversiones que buscan oportunidades especulativas, como fue el caso de Lehman Brothers, o como son el JP Morgan y otros bancos, esos bancos, y eso fue lo que arrastró a Lehman Brothers a una quiebra a través de los llamados fondos subprime, cómo estos bancos van a resistir el terremoto que se está produciendo en China con Evergrande, o cómo el gobierno chino va a actuar de hoy al 30 de septiembre para tratar de salvar a Evergrande, que se convirtió en una empresa tan grande que es igual que esos bancos grandes, esas empresas tan grandes, difícil de quebrar, porque va a arrastrar a muchas empresas en el corto plazo. Pero ese salvataje también va a tener repercusiones en el futuro, porque los chinos no están sacando dinero de la nada para salvar a Evergrande. Ya, cuando usted mide el nivel de la deuda china con relación al Producto Bruto Interno de China, es el 70%, es uno de los más elevados. Claro, China tiene un proceso de industrialización grande, pero
eso vamos a ver hasta dónde aguanta China poder ir salvando empresas que son empresas zombies, que no están produciendo nada, que no están generando beneficios y que sí lo que están generando es problemas. ¿Tomará China la decisión de afrontar esa quiebra y permitir que la economía se vaya estabilizando, que vaya buscando su propia estabilidad? ¿O va China a jugar a largo plazo para ver si puede resolver esa quiebra para también poder moderar los problemas de inestabilidad social que pueda presentarse? Por el otro lado, hablábamos de Estados Unidos, que desde el año 1960 hasta hoy 80 veces ha incrementado el techo de la deuda. Y traigo esto a colación porque ayer, todos estos días, hemos estado hablando del modelo neoliberal y qué plantea el modelo neoliberal, y modelo impulsado por Estados Unidos para ser impuesto en nuestras economías. ¿Y qué plantea? Es un decálogo y se conoce como el decálogo del consenso de Washington. Washington quiere que se sepa lo que él entiende sobre economía, lo que él quiere que se sepa sobre la economía. Y ese decálogo plantea para estas naciones déficit cero, o sea, un equilibrio fiscal. ¿Y qué es lo que es un equilibrio fiscal? Que los estados deben tener el mismo saldo de sus ingresos. O sea, que si a ti te ingresan 100, tú gastes 100, no gastes 110 ni 150. Ese es uno de los principales pilares del consenso de Washington impuesto por Estados Unidos, el país que ha ido 80 veces a incrementar su techo de endeudamiento por los déficits crecientes que viene teniendo en su economía. Déficits fiscales y déficit también en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Esto se plantea, son el decálogo, movilidad de capital, devaluación de la moneda, o sea, son una serie de medidas que van teniendo. Pero no vamos a analizar esta parte. Los Estados Unidos, por cada dólar que ellos generan en su economía, o por cada dólar que le ingresa al Estado norteamericano a través de los impuestos, los norteamericanos tienen el triple de necesidades. O sea, por cada dólar que ellos ingresan necesitan 3 veces más para gastar ese dinero de lo que ellos están produciendo, de lo que el Estado está produciendo. Esto requiere que el Estado norteamericano venga, y por eso 80 veces han tenido ellos que incrementar el techo de la deuda. ¿Y qué es incrementar el techo de la deuda? ¿Cómo usted resuelve el problema de un déficit? ¿Cómo lo resuelve la persona? Si usted gana 100,000 pesos, pero usted ese mes, usted tiene que gastar 150,000 pesos, usted tiene que buscar prestado los 50,000 pesos que le faltan para usted poder equilibrar su presupuesto. Pues los norteamericanos lo que están haciendo es eso, han ido incrementando el techo de la deuda y todos los años se incrementa aún más y se va incrementando y se van creando medidas para ello poder incrementar. Mientras a nosotros nos dicen no, ya ustedes llegaron a la República Dominicana, ustedes tienen una deuda de alrededor del 60%, 70%. Pero la deuda de Estados Unidos anda alrededor del 100% del PIB, que es muy grande.
¿Cuál es la ventaja que tiene Estados Unidos con el resto del mundo? Que en el año 1945, en Bretton Woods, ellos establecieron el dólar, el patrón oro y el dólar como moneda de intercambio global. En el año 1971 se rompió el patrón dólar, el patrón oro. ¿Y qué era el patrón oro? El patrón oro era que los norteamericanos se comprometieron en Bretton Woods que por cada $35 que ellos emitían o fueran a emitir, necesitaban tener en la reserva norteamericana una onza de oro. Los norteamericanos comenzaron a recibir todo el oro del mundo para ellos mantenerlo como reserva. El gobierno francés del presidente Charles de Gaulle se dio cuenta que los norteamericanos se habían metido en grandes guerras, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, invasiones como la de la República Dominicana en el año 1965, y se dio cuenta que los norteamericanos estaban gastando por encima de sus posibilidades económicas y decidió pedirle a Estados Unidos que le enviara su oro. Los norteamericanos se negaron a entregarle el oro a Francia. Francia, como quiera, envió su buque a buscar su oro, y el gobierno norteamericano se vio compelido a tener que entregarle el oro que tenía Francia en Estados Unidos, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Francia recibe su oro, pero hay otras naciones que comienzan a pedir que se le entregue su oro. Y los norteamericanos tratan de evadir esa situación. Y esto trae como consecuencia aquel discurso famoso del 15 de agosto, que cayó igual que como cayó ahora domingo, un domingo de Richard Nixon diciendo que los norteamericanos no tenían la cantidad de oro necesario para respaldar la cantidad de moneda que ellos habían emitido. Miren cómo vienen las cosas. O sea, ellos plantean una cosa en términos económicos, pero ellos hacen otras. Y es por eso que muchos dicen que los norteamericanos no hagan lo que ellos dicen, sino haz exactamente lo que ellos hacen. Pero hacerlo para otros es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa? Esto implica que ese momentáneamente se ha convertido en un largo viaje de 50 años. Eso fue en 1971 y hoy, en el año 2021, todavía se está con ese momentáneamente, donde no se respalda esa moneda en oro, sino en el poder económico y poder militar de Estados Unidos. Pero vemos que hoy, 2021, el gobierno norteamericano está exigiendo que se le aumente el techo de la deuda. Para que ustedes entiendan, desde que Estados Unidos se desarrolló como Estado, o sea, que surgió hace 200 años, los primeros 100 o 150 años, vamos a suponer, el nivel de deuda no es ni por asomo el nivel de deuda de los últimos 50 años que ha tenido Estados Unidos, que ha crecido. Pero donde más ha crecido ha sido después de el salvataje de la economía norteamericana en el 2007 hasta hoy. Los norteamericanos plantearon una economía donde se reduce la participación del Estado en la economía a nivel global. O sea, ellos plantean esto a nivel global, donde el sector privado va a asumir funciones que anteriormente tenía el Estado, y el Estado deja de invertir en esa área, y es ahí donde se deteriora fuertemente, hay un grave deterioro en servicios de salud y educación.
cuando yo era muchacho, en los 60, en los 70, principios de los 70, la educación era pública y era muy buena la educación. Pero no solamente en República Dominicana era pública, era en una gran parte del mundo la educación era pública. Eran pocos los colegios. Aquí existía en República Dominicana La Salle, el Colegio Evangélico, o sea que estaban centrados en Santo Domingo y Santiago, pero habían algunas escuelitas pequeñas de patio que ayudaban a los muchachos para cuando esto no, los padres trabajaban y no lo aceptaban todavía porque no tenían la edad de poder inscribirse. En esa escuelita pues te enseñaban a EIOU, te enseñaban a sumarte, y cuando ya tú ibas a la escuela ya tenía un nivel de preparación mínima que te permitía jugar un mejor rol y un mejor papel, y a los padres también le quitaba el problema de ver con quién dejaban los hijos, porque lo tenían que dejar con una sirvienta, con una persona que no tenía el grado de desarrollo y muchas veces lo maltrataban y todo esto. Eso era lo que se daba. Cuando tú te cortabas o te ibas, en los hospitales había un médico general, no habían esos médicos especialistas. Yo recuerdo que en Manzanillo habían varios médicos, porque era la United Fruit Company, o sea, la Grenada Company, que estaba establecida en Manzanillo. Entonces había un médico de salud pública que estaba allá, pero había un médico también por la Grenada, que era Toñito Viña, y otro médico por el Seguro Social, que era Tomás Hidalgo Justo, primo hermano y hermano de crianza de Manolo Tavares Justo, y hermano de Víctor Hidalgo Justo. Entonces, esto era lo que daban los servicios de salud. Todo esto se fue deteriorando y fue surgiendo una clase empresarial en el área de la salud, que hoy es la que domina el tema de salud. En gran medida se han creado toda una estructura legal. Está la ley 8701, que se creó, la número 87 del año 2001, para darle estructura legal a esto, y se plantea un reordenamiento en esa área. O sea, la inversión del Estado comienza a reducirse y comienza a participar. Pero esto también genera graves problemas. Nosotros hemos visto, como el caso de Claudio Camaño y el caso de otros que han muerto porque el seguro no le cubre, o no andan, cuando han tenido un accidente, no andan con su seguro ahí que lo pueda atender inmediatamente, y eso lo dejan ahí, lo dejan tirado, le dicen nosotros no lo podemos atender, usted, o si tú te da cualquier cosa y tú te llevan a una clínica rápidamente y tú no tienes 20, 50 o 100 mil pesos que depositar inmediatamente, y eso ha repercutido negativamente en nuestra economía. Inclusive inversiones grandes que ha hecho el Estado. Ahí está la Plaza de la Salud. El Estado ha invertido en la Plaza de la Salud, pero eso es un emporio económico lo que hay ahí. Tú llegas a la Plaza de la Salud y si tú no andas con un seguro, o si tú no depositas dinero en ese momento, a ti te dejan sencillamente morir ahí. Tú no vas a recibir el servicio de salud. Y esos terrenos, ahí era el hipódromo Perla Antillana, por eso lo de la curvita de la Paraguay, y ahí también estaba, el Estado invirtió grandes sumas de dinero, sumas que lo adquiere el Estado dominicano a través de los impuestos o en préstitos, pero que se van a pagar con los impuestos que pagamos cada uno de las personas que habitamos aquí en este territorio. Esto hace ese deterioro y el surgimiento del negocio de la salud y el surgimiento del negocio de los colegios para tú incrementar la calidad del servicio de
o la calidad de aprendizaje de tus hijos y de salud tuya y de tu familia. Hago esta aclaración porque mientras esto sucede en estos países por un modelo económico impulsado por Estados Unidos, los mismos norteamericanos violan eso. Violan los preceptos del consenso de Washington que ellos crearon y se van a salvar empresas zombies a través de recursos del Estado, como lo hicieron con la crisis del 2007, que se generaron tasas de interés negativas y tasas de interés cero para entregárselo a los grandes bancos a través de los bonos del Tesoro norteamericano, a esos grandes bancos, que lo que hicieron fue, en vez de entregarle ese dinero a las personas que tenían problemas con la vivienda, eso lo dejaron que se lo llevara el tren, un tren cargado de piedra, que se lo llevaran. Esas personas perdieron sus casas, perdieron su vivienda y muchos tuvieron que salir a vender su vivienda a mitad de precio o por debajo del precio para ellos poder salvar su crédito en una sociedad donde si tu crédito es mal, tú vas muy mal. Entonces eso crea una situación muy complicada en Estados Unidos. Ellos salvan, le entregan ese dinero a través de lo que se va a conocer como flexibilización cuantitativa, que ya hemos explicado y que no voy a pasar a explicar nuevamente, y eso comienza a salvar esa empresa. Y eso es lo que plantea en gran medida que hay que subir el techo de la deuda. No es solamente la ayuda, porque ellos están hablando de la ayuda a 50 millones de personas, pero es un plan social para ellos tirar a esa gente a la calle, a presionar para que el Congreso de Estados Unidos, esa minoría republicana, apoye las medidas que quiere tomar este gobierno y que lo hizo Trump. Porque ahora ellos no lo quieren hacer en función de que no son los republicanos que están en el gobierno. Es porque son los demócratas que están en el gobierno y ellos quieren entorpecer, ponerle piedra en el camino. Entonces, mis reflexiones de hoy fue a analizar esta situación y ver cómo los norteamericanos analizan la economía desde un punto de vista, y no solamente que la analizan, sino ejecutan la economía al interior de Estados Unidos, y cómo los norteamericanos plantean que las diferentes economías a escala global se gestionen de una manera diferente. ¿Por qué? Porque eso le permite grandes beneficios a las grandes empresas norteamericanas. Primero, CDA cerrada, pero ayer veíamos con Alejandro Rusconi que también la línea aérea bandera de Argentina la cerraron. Y si usted va a analizar otras naciones, usted va a ver que también fueron cerradas. ¿Y a quién se le dio el poder de transportar pasajeros de Estados Unidos a República Dominicana y de Puerto Rico a República Dominicana? Una situación que era una ruta que era servida por la línea bandera dominicana en un 90%. Pues las cogieron empresas norteamericanas, ahí salieron diferentes tipos de empresas norteamericanas que son las líderes hoy en esas rutas. Y así como eso, en el sector energético, en los otros sectores, han ido copando y ellos han venido tomando. Hemos llegado al final de nuestra propuesta en el día de hoy, sin antes decirle a ustedes, ya antes de finalizar, que esta noche a las 9 de la noche usted va a registrar cananga.tv en Win Telecom 252. Usted nos va a poder visualizar, pero si no, usted se va a registrar en YouTube,
va a buscar el otro enfoque con Darío Cuba, le va a dar algo sencillo a la campanita para seguir recibiendo nuestra propuesta y usted le va a dar un like para nosotros seguir manteniendo la comunicación con ustedes y poder ir generando nuevas propuestas. Pero además usted también nos puede dejar su opinión y ahí podemos interactuar y ver cómo nosotros podemos ir mejorando, porque la función es todos los días ser mejor. Muchas gracias y hasta mañana.